Regresamos rapidísimo, sí, porque hasta las 22 horas te hacemos compañía con mucha información en esta noche, mitad de semana, mitad ahí sanguchito. Te cuento que Howard Johnson es la cadena que cuenta con más hoteles. Vayas donde vayas, siempre vas a encontrar un hotel Howard Johnson dispuesto a recibirte. Reserva ahora y disfruta las mejores promociones en cualquier punto del país y también en todo el mundo. Y como te anticipaba hace un momento, antes del corte, ya está con nosotros el economista Juan Ignacio Fernández. ¿Cómo estás, Juani? ¿Qué tal, Anto? Bien. Bueno, un placer tenerte nuevamente y bueno, charlar, ¿no? De siempre de la economía, economía complicada, en este caso alquileres. El 41% de los sueldos de los inquilinos es destinado al alquiler, sin incluir expensas. Exacto. Se dio en estos días a conocer un estudio, una encuesta nacional de inquilinos hecha por la Federación Nacional de Inquilinos, en la cual se revela que exactamente el 41% del salario de la gente se va en alquileres, lo cual es un dato preocupante. Estamos hablando casi del 50%. Sí, y eso es sin contar expensas ni otro tipo de gastos. Y el aumento que hubo en todos los servicios de luz, de agua, gas y los servicios que van a seguir aumentando todavía. O sea, sumándole las expensas, ¿qué nos queda? ¿Qué le resta a la gente? Está complicado, la verdad que el bolsillo de la gente está cada vez más exprimido. Hay otros datos en la encuesta, que es básicamente 7,5 millones de personas viven a propiedad alquilada a nivel país, lo cual es el 17% de la población, y ese número aumenta mucho en grandes centros urbanos como Capital Federal, que llega al 38%, o sea, casi 4 de cada 10 alquila en Capital. Sí. Después, otro dato llamativo es que 8 de cada 10 personas considera que nunca será propietario, o sea que lo ven muy lejos el asunto. Medio imposible salir del alquiler. Por eso se habla también de que se ingresa a alquilar, pero que está muy difícil salir de la rueda de alquileres. La gente no ve posibilidades de poder tener su propia casa. Y lo que pasa es que con salarios estancados y los alquileres tan caros y los servicios públicos ahora como, digamos, cuyas tarifas están aumentando un montón por encima de los salarios y la inflación, el ahorro está prácticamente imposible para la clase media, entonces es muy difícil salir de la rueda. Una vez que se ingresa es difícil, sobre todo cuando se tiene una familia. Sí. Después, bueno, traje algunos números del contexto. A ver. En los últimos 12 meses, por ejemplo, el índice de precio de alquileres de Oikos y Properati, que es una consultora con un sitio de web, digamos, que se dedica a la compra-venta y alquiler de propiedades, revela que aumentaron un 28% en los últimos 12 meses los alquileres, o sea, por encima de la inflación, que fue 25%, y por encima del tipo de cambio. O sea, viene aumentando por encima de la inflación y más o menos de los salarios. Después, también, desde que asumió Macri, también los alquileres crecieron casi 20 puntos por encima de la inflación. Digamos, cuando hablamos de que los alquileres crecieron, hablamos de la cantidad de gente que comienza a alquilar. El precio medio de los alquileres aumentó casi 20 puntos por encima de la inflación desde que asumió Macri. Digamos, la dinámica fue que en 2016 hubo una fuerte devaluación, la salida del cepo y demás. En 2016 los propietarios no pudieron trasladar toda esa suba a los inquilinos, pero es porque básicamente la contracción de la masa salarial por la devaluación y demás y la inflación, digamos, le puso un techo a la suba de los alquileres. Pero en 2017 remarcaron y por encima de la inflación como recomponiendo esa pérdida de rentabilidad para el dueño. Juan Ignacio, para que la gente comience a entender un poquito por qué paga lo que paga, ¿no? Cómo se llega a ese precio, cómo se llega a ese porcentaje. Por parte de quienes representan las inmobiliarias hablan de que tampoco les alcanza todo lo que están cobrando, que a ellos tampoco les alcanza. Estamos hablando entonces de salarios que están bajos, ahí está la problemática. ¿Cómo se calcula este precio? Mira, yo creo que, ahora entramos bien a detalle, pero yo creo que los salarios están bajos y no es que los alquileres están caros, porque cuando uno hace la rentabilidad en dólares de lo que, digamos, de tener una propiedad y alquilarla, lo cierto es que estamos hablando del 3 al 6% anual en dólares, lo cual no es tanto. O sea, uno hoy compra un bono, se queda en la casa sentado y tiene una rentabilidad del 7%. O sea que la rentabilidad no es alta. O sea que los alquileres no es que están caros, sino que los salarios están bajos. Vamos a los salarios. En los últimos 5 años, los salarios reales, o sea, el poder de compra del salario real, estuvo estancado. ¿Sí? O sea, se mantuvo igual, no creció. Y eso va en contra. En el resto de Latinoamérica, por ejemplo, en Perú, en Chile, en Paraguay, creció y bastante. ¿Sí? Estamos hablando del 10% más o menos en términos reales. Acá estuvo estancado en los últimos 5 años. Después, cuando comparamos con 2013, incluso estamos 2% más abajo del salario real de 2013. O sea, el poder... que ya venimos acumulando de hace varios años atrás. Exacto. O sea, que en los últimos 5 años el poder de compra del salario real
O sea, la cantidad de bananas, de peras, Sí. de sillones que compra Sí, es 2% menor. O sea que los salarios no están aumentando, de hecho están cayendo. Ok. Después, bueno, los alquileres, como vimos, se están indexando por encima de la inflación. O sea que es difícil para el salario como seguir el ritmo a los alquileres. Sí. Juan Ignacio, Sí. ¿qué pasa cuando nos queda clarísimo, ¿no?, que los salarios están pésimos, digamos? Y Ajá. ahí ya está uno de los principales problemas en este caso, casi el 50% de ese sueldo que es pobre inclusive, se va en pagar el alquiler y después contando las expensas. Se habla de una crisis habitacional en nuestro país. Se habla de que hay cada vez más alquileres, pero cada vez menos propietarios. Exacto. ¿Cómo juega esto? ¿Cómo afecta a la gente? Bueno, básicamente es un problema primero porque, digamos, como hay poca oferta de inmuebles para alquilar también, sobre todo en los barrios más demandados, no tanto en el interior, sino en los centros urbanos, obviamente pueden remarcar un poquito más de lo que en un contexto con más oferta de inmuebles remarcarían. Pero ahí hay varias causas. Por ejemplo, los últimos 5 o 6 años la construcción estuvo parada. Recién el año pasado se reactivó fuerte. O sea, durante la época del cepo se construyó muy poco. De hecho, el sector de la construcción fue uno de los más deprimidos. O sea, había poca oferta. Después, cuestiones como el impuesto inmobiliario, el impuesto a los bienes personales, que fueron impuestos que aumentaron mucho, desincentivaron la inversión en construcción de inmuebles, lo cual también... que comienza a haber menos lugar. Exacto, comienza a haber menos lugar, la gente se pelea más. De hecho, un departamento, si vos tenés un departamento en Palermo, lo alquilás no sé, en una semana ya lo tenés alquilado. Básicamente no hay. Hay y mayor eso... demanda, menos oferta Exacto. y los precios ahí aprovechan y aumentan mucho más inclusive. Exacto. Y después también hay una mala praxis regulatoria. El gobierno intentando ayudar al bolsillo de la gente, por ejemplo, el año pasado sacó una ley que fue bastante polémica, con muy buena intención, pero, por ejemplo, habían prohibido el cobro de comisiones de intermediarios de alquileres inmobiliarias. ¿Qué pasó? Las inmobiliarias siguieron trabajando porque era un servicio demandado, tanto por el que alquila como por el que alquilaba la propiedad. Sí. ¿Y qué pasó? Esa comisión ahora se metió dentro del alquiler, entonces el alquiler aumentó. O sea, que no resolvió nada, sino que aumentó. Ahí, pero está Exacto. Afectando más aún para que aumente. Exacto. O sea, que se intentó mejorar el bolsillo, pero lo cierto es que no se hizo nada, sino que fue uno de los factores por los cuales los alquileres crecieron por encima de la inflación, o sea, el precio de los alquileres. Deteniéndonos ahí, Juaní, para que la gente sepa si por parte del gobierno se están tomando políticas públicas, si hay algún área que regule, que controle a las inmobiliarias en el momento de aumentar los precios. Ahí es difícil porque, bueno, por ejemplo, esta fue una política pública y salió mal. O sea, no necesariamente que la política pública tenga una buena intención va a implicar que tenga buenos resultados para la gente. Este fue un caso, digamos, de manual de mala praxis. Después, la política pública que sí fue acertada fue el tema de los créditos indexados, son los famosos créditos UVA, que están explotando. Por ejemplo, en el último mes, digamos, cuando uno compara la cifra del último mes contra la del año anterior, crecieron 125% la cantidad de escrituras que se hicieron con créditos UVA, lo cual es un montón. Que lo tratábamos acá, el tema de los créditos hipotecarios, que la gente puede obtener su propia casa. Eso es una metodología que se adoptó en Chile también en un periodo de alta inflación y resultó muy bien, y acá también está resultando muy bien. Y eso ayuda mucho a bajar la cuota salario, ¿sí? Antes los créditos indexados te pedían, digamos, una relación de cuota salario que nadie podía pagar, solamente cargos jerárquicos tipo un gerente. Ahora con esto, como está indexado y el banco, digamos, la entidad que te presta tiene más garantías, porque sabe que el crédito no se va a licuar por inflación, te presta más plazo y con una relación cuota-salario razonable a la cual puede ingresar la clase media. Así que bueno, tenés que tener un gran ingreso para poder acceder a estos créditos hipotecarios. Exacto, y de hecho la gran ventaja es que digamos, para una propiedad razonable, ¿no?, la cuota que se termina pagando es muy similar a la de un alquiler. Entonces, para la persona que alquila, que tenía algún ahorrito, digamos, puede ingresar a un crédito hipotecario y por lo menos en vez de tirar la plata, ¿no?, entre comillas, con un alquiler, puede pagar una cuota hipotecaria. Casa. Ahora, yo te tiro, frente a esto que vos me estás diciendo, te tiro el resultado de la encuesta que dice que aproximadamente un 64% de las personas accedió a consultar acerca de este crédito hipotecario, pero el 77% no cree que pueda acceder a él. Bueno, esto es bastante nuevo igual, digamos, es incipiente, se lanzó hace menos de 18 meses y la verdad que los números son categóricos. El tema es que se viene una situación, digamos, hay que remarla bastante desde atrás, ¿no? Si uno mira los números de créditos hipotecarios en Argentina con respecto al resto de la TAM, estamos últimos. O sea, por ejemplo,
las hipotecas representan un 7% del Producto Bruto, sí, para que nos demos una idea, y por ejemplo en México es 15%, en Brasil es como 25%, sí, en Chile es 37%. Es decir, o sea, en términos de la, sí, digamos, cuando uno compara la cantidad de hipotecas contra el tamaño de la economía, Argentina está último y lejos. O sea, que quiere decir que no hay hipotecas. Estuvo muy bien el que los créditos hipotecarios crecieron un 125%, pero esto no alcanza para poner igual la balanza prácticamente. Va a tener que crecer mucho por mucho tiempo como para llegar a una situación razonable y que, digamos, uno pueda decir, bueno, se está resolviendo la cuestión habitacional en Argentina. Muy bien. Juani, nos vamos quedando sin tiempo. La verdad que un placer como siempre. Y bueno, el 41%. Lo que nos queda claro ahora es que estamos casi tirando el 50% de nuestro sueldo en pagar el alquiler y pagar las expensas. Sí, estamos así. exacto. Bueno, continuaremos viendo cómo sigue el tema de los inquilinos en nuestro país. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy bien, nos vamos ahora a un pequeñísimo corte, no te muevas de ahí porque en un ratito estamos acá de regreso y vamos a charlar acerca de la problemática del ámbito educacional, del ámbito de este ciclo lectivo 2018, si inician o no las clases, acerca del acuerdo, del no acuerdo que hubo en el día de hoy en esta tercera reunión con los gremios y el gobierno provincial y varios problemas más que se vienen dando principalmente en la zona norte. Ya venimos. So I'm gonna love you now, like it's all